El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre depresión y ansiedad en el adulto mayor. La intención es que sea un tema alegre con el optimismo de poder salir de una depresión o ansiedad en cualquier edad. Estos últimos 3 años de pandemia ha sido un periodo bastante difícil. Retos laborales, retos económicos, retos financieros en todas las edades y en todas las familias a lo largo del mundo. Ha sido algo muy importante que tenemos que sobrellevar y que puede haber dejado algunas emociones algo negativas en nosotros que deben ser atendidas y deben ser primero reconocidas para poder atenderlas. Lo que hacíamos nosotros antes en los videos, que era estos diagramas de flujo que los hemos estado compartiendo, como les menciono, en la página oficial de un servidor, que está de nuevo enlazada en la descripción del video. Son diagramas para cada una de las diferentes enfermedades o síntomas que podemos tener en las diferentes edades y se han vuelto un poquito más interrelacionados, y para ello hemos logrado tener ya no solamente las diferentes enfermedades y tratamientos. Obviamente ninguna de estas recomendaciones son directas a un individuo, siempre tenemos que consultar con un médico antes de hacer cualquier cambio en nuestro tratamiento, pero sirven para tener un panorama general que finalmente nos ayuda a tomar decisiones sobre qué médico debemos de ver, por qué lo debemos de ver, en qué momento lo debemos de ver. Uno de los problemas principales, particularmente con depresión y ansiedad, es que no sabemos identificar algunos de los síntomas que pudieran suceder. Los tomamos como algo normal, particularmente si hay una gran parte de la población que también los está teniendo, y entonces no nos atendemos a tiempo. Lo que tratamos de hacer aquí es evitar precisamente eso. Queremos una atención temprana. Es importante saber que en la persona mayor la depresión no es más frecuente que en la persona de 40 años, de 30 años, siempre y cuando la persona de más de 60 años no tenga enfermedades crónicas que le ocasionen alguna disfunción o que le ocasionen algún dolor, algún problema mayor que le esté disminuyendo su calidad de vida. Sin embargo, desafortunadamente tenemos una gran proporción de la población tiene enfermedades crónicas que requieren el uso de medicamentos que pueden provocar síntomas, y estas enfermedades pudieran también ocasionar síntomas en sí mismas. Algunas enfermedades son muy silenciosas, algunas enfermedades, afortunadamente porque no nos molestan tanto por muchos años, desafortunadamente porque al no molestarnos no nos damos cuenta y no prevenimos adecuadamente. Pero bueno, podemos tener enfermedades que nos ocasionen síntomas, al igual que podemos tener medicamentos para controlar esas enfermedades que también nos ocasionen síntomas. Y estos a lo largo del tiempo pueden ocasionar cambios en nuestra forma de ver el mundo, cuando menos transitorios, que dificulten nuestra manera de dormir, cambien nuestro apetito, disminuyan el placer que sentimos con las actividades que normalmente realizamos, no tengamos tanta fuerza de voluntad como acostumbrábamos tener para hacer actividades que no son obligatorias, que podamos sentir en ocasiones algo de tristeza, aunque el sentir tristeza no es obligatorio para tener depresión, y podemos tener algunos otros síntomas que pudieran ser algo más severos, pero estos son muy comunes en etapas incluso leves de la depresión y pueden tratarse muchas veces con modificaciones menores en nuestras actividades diarias que pueden significar un gran cambio en nuestra calidad de vida, como hacer ejercicio, dormir en ciertos horarios, socializar un poco más, tener pasatiempos, evitar actividades que nos puedan ocasionar insomnio. Y con estos pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida, que son bastante difíciles de realizar, particularmente cuando ya tenemos hábitos por mucho tiempo, con estos cambios que podemos realizar, los síntomas depresivos cambian radicalmente y con eso aumenta nuestra calidad de vida y nuestra motivación para controlar las demás enfermedades, y con ello disminuyen los requerimientos de medicamentos, que también bajan las interacciones medicamentosas, logrando finalmente un mejor estado global de salud con la menor cantidad de medicamentos posible, siempre indicados por su médico. Recuerde que nunca debe, por ningún video que usted vea en YouTube o en ninguna plataforma, ni por nada que usted lea, cambiar su tratamiento. Siempre debe de hacerlo con un médico que le conozca adecuadamente, consulte con su médico. La idea entonces es que no por tener más edad debemos de estar deprimidos, para nada, ni de tener tristeza, ni de perder voluntad, ni de tener problemas de sueño, ni de apetito. No debemos de bajar de peso de manera rápida si no estamos en un programa para hacerlo, para asegurarnos de que no se pierda músculo. Debemos de evaluar todos los pasos del tratamiento poco a poco. Las enfermedades crónicas de las que les hablaba, que son muy comunes desafortunadamente a lo largo de todo el mundo, diabetes, hipertensión, puede haber dolor, particularmente si tenemos una vida un poco sedentaria, el dolor también puede afectarnos.
Y en momentos cuando somos sedentarios y tratamos de rápidamente cambiar, nos podemos lastimar y tener más problemas. Nos sale más caro el remedio que la enfermedad inicial o que el sedentarismo inicial. Siempre debe hacerse todo con calma e individualizado a cada uno de nosotros para evitar síntomas que pudieran ser perjudiciales. El ejercicio es para toda persona quien pueda incrementar su actividad física y pueda lograr una actividad física regulada en un cierto tiempo durante el día, que mantenga una frecuencia cardíaca más elevada que lo que normalmente tenemos. El ejercicio es recomendable, pero obviamente tenemos que valorar que la persona pueda realizar ese ejercicio. Ya lo platicábamos en otros videos con cardiología, que incluso el tener una visita con cardiología para evaluar cómo está el corazón y saber si no hay ningún riesgo, ni por arritmias, ni por los cambios que hace el sedentarismo mismo en el sistema cardiovascular. Podemos iniciar un programa de ejercicio y a qué nivel lo podemos iniciar para ir progresando lentamente, y no tanto lentamente, sino a un ritmo que nos traiga efectivamente salud y que no nos dé solamente algo que presumir por un día o dos, sino que más bien nos dé a largo plazo una mejor calidad de vida. Siempre consulte a su médico, pero el ejercicio, para quien pueda, ya después de una valoración médica completa, realizarlo es muy recomendable. Disminuye mucho los síntomas de tanto de ansiedad como de depresión. Una minoría de los pacientes van a requerir medicamentos, y los medicamentos, y una minoría todavía más baja, va a requerir más de un solo medicamento para lograr que los síntomas mejoren. Se debe de ver una mejoría a partir de la segunda semana o cuarta semana, aunque los síntomas pueden tardar mucho más tiempo en resolverse, dependiendo de cuál sea la causa de la depresión. La depresión puede ocasionarse por una pérdida financiera, que ocasiona un duelo, una pérdida laboral, puede ocasionarse por una pérdida de función, por ejemplo, batallar para caminar o batallar para hablar, el sentir que tenemos algún riesgo porque tuviéramos algún problema en el corazón o en el cerebro, el que veamos que algún familiar está pasando por una situación difícil y que nosotros tengamos un incremento en nuestras responsabilidades. Todo esto puede ocasionar depresión, y no porque no queramos asumir las responsabilidades o porque no podamos hacerlo, sino porque ese cambio repentino y brusco que fue no planeado puede derramar un poquito el agua de ese vaso que estaba ya completamente lleno de responsabilidades en esta vida que en la actualidad a veces puede estar muy ajetreada, muy llena de pendientes, a veces demasiado y demasiado rápidamente. Sobre la duración del tratamiento, siempre tiene que estar basada en la evolución de cada persona. En ocasiones el tratamiento dura mucho tiempo. La recomendación, por ejemplo, cuando se inician antidepresivos, si tiene una valoración con el psiquiatra y se combina el antidepresivo con psicoterapia, que es la opción óptima, se puede hacer un tratamiento de 9 a 12 meses después de que los síntomas se eliminan, pero hay personas que pueden necesitar los tratamientos con medicamentos por más tiempo. Aquí el enfoque en los medicamentos, aunque es lo que normalmente hacemos porque es lo que nos molesta, es lo que más notamos. Es decir, si nos sentimos mal, lo que más notamos es el dolor, es el malestar. Pero una vez que nos empezamos a sentir bien, lo que más notamos es el pastillero, el sonido cuando vamos caminando con las pastillitas, como si fueran monedas en la bolsa, la molestia del horario en el cual tenemos que tomarlas, o el despertarnos, o el salirnos de alguna rutina laboral para tomarnos la pastilla, aunque sean unos cuantos segundos, son cosas que tenemos que estar recordando que tal vez no teníamos programadas. Sin embargo, es tan importante lograr mantener esa calidad de vida que ese esfuerzo grande se puede convertir en algo muy pequeño cuando lo comparamos con la magnitud del beneficio que nos trae. Es decir, es muy molesto tener que estar tomando pastillas, tal vez es molesto tener que ajustar el horario semanal a una consulta para poder mejorar cómo nos sentimos. Es muy molesto tener que abrirnos a veces sobre temas que son muy personales, pero el hacer esto tempranamente nos puede permitir que no solamente nosotros, sino las personas que nos rodean estén más felices con nuestra conducta y al vernos a nosotros en un estado de salud adecuado. En personas de 60 años o más, muchas veces incluso se pasa por alto estos síntomas porque las mismas personas no lo comentan. Están fortalecidas por los problemas que han sucedido a lo largo de la vida, porque a los 60 años, a los 50 años, mucho más a los 70 u 80, pues ya hemos tenido problemas de todos tipos, financieros, laborales, maritales, de cualquier otro tipo, que nos van haciendo un poco más resilientes. Esa resiliencia es muy buena, pero también pueden minimizar el cómo reportamos nuestros malestares.
Si ya tuvimos 3 o 4 problemas mayores en la vida, o 10 o 20 problemas mayores en la vida, y de pronto tenemos uno nuevo, aunque rebase el vaso y empiece a derramarse un poquito el agua, podemos decir es normal y no notar que estamos ya realmente siendo rebasados por el problema actual. Si nos damos el tiempo de detectar estos síntomas que podemos tener, si los identificamos y los conocemos, que les pongo en una liga para que tengan acceso a los diferentes documentos en PDF que ustedes pueden descargar para ver cuáles son los síntomas y que tengan un aviso sobre los videos semanales que se publican y también los videos privados que están dentro de la plataforma. Ahí pueden ustedes revisar cuáles son los síntomas de los cuales tenemos que estar nosotros alerta para avisar a nuestro médico. Recuerden tener visitas regulares con sus médicos, dependiendo de la edad y de los padecimientos que tengan, cada año, cada 6 meses. Si es algo que requiere revisiones más regulares, se lo dirá a su médico. Pero es muy importante que no se descuide, que no deje a un lado su salud y que sepa que la depresión y la ansiedad, en un momento de crisis, en un momento de dificultades como los que hemos tenido todo el mundo los últimos 3 años, son normales, pero eso no quiere decir que sean saludables. Son normales porque son comunes, pero los podemos tratar de tal manera que se disminuyan sus efectos en nuestra vida y en las de nuestros seres amados. Quedo a sus órdenes y los espero en la siguiente semana en un nuevo video. Pueden ustedes revisar la diferente colección de videos que tenemos aquí en esta plataforma, pero también tenemos en la página, les dejo el enlace en la descripción.